¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen en una clase más. En estas últimas clases hemos escuchado cómo Dios usó alrededor de 40 hombres para escribir su palabra, todos ellos inspirados por Dios. El día de hoy vamos a descubrir a un hombre que también fue usado por Dios y para ello vamos a darte algunas pistas. Escucha con atención. Alguien nos va a estar dando estas pistas. Nos va a ayudar la Biblia. Hola, maestra. Hola, niños. ¿Qué tal? Qué bueno que estás con nosotros, Biblia. Muy bien, aquí van las pistas. Este personaje, cuando era niño, fue ungido como rey. El profeta que lo ungió se sorprendió al ver que era el más pequeño de todos sus hermanos. Él luchaba contra leones, contra osos, y en una ocasión Dios le ayudó a luchar contra un gigante. Y Dios le ayudó a vencerlo. ¿Pudiste descubrir quién era? Sí, él era David. David fue un hombre privilegiado porque él pudo escribir uno de los libros que se encuentra en la Biblia, el libro de los Salmos. Está justo aquí, casi a la mitad de la Biblia. Y sabes que en los Salmos encontramos el capítulo más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y sabes que en cada uno de los versículos, menos en 4, se habla de un hombre que recibe la palabra de Dios. Sí, por ejemplo, la ley de Jehová, tus mandamientos, ordenanzas, testimonios. Y la lista continúa. Sabes que cada uno de los versículos que encontramos en la Biblia es verdaderamente precioso. Qué importante es poder escuchar la Biblia y sobre todo poderla entender. ¿Qué te parece si el día de hoy oramos pidiéndole a Dios que Él alumbre nuestro entendimiento a través de su palabra? ¿Me acompañas? Querido Dios, muchas gracias porque hoy podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos iluminando nuestro camino a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Aprendamos cantando. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, y así no pecar, y así no pecar, y así no pecar contra ti. ¿Se fijan lo que dice el canto? Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. ¿Y cómo se hace eso de guardar la palabra de Dios en el corazón? Bueno, pues es leyendo la Biblia, entendiendo cada una de las palabras. Ya hemos dicho que cuando no entiendes una palabra puedes irla a buscar al diccionario o puedes pedirle a una persona mayor que te ayude a entender esa palabra. También memorizándola y sobre todo obedeciéndola. Es aplicar la palabra de Dios. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Y luego, ¿cuál es el resultado? Dice, pues, y así no pecar contra ti. Cuando tú estás a veces frente a una tentación, cuando tú has guardado la palabra, el Espíritu Santo la trae a tu mente y te das cuenta que eso que tienes ahí enfrente es algo que no le agrada a Dios. Y de esa manera tú puedes ser guardado de pecar. Mira, si tú eres un hijo de Dios, es muy importante que tú guardes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y así vas a ser liberado de pecar. Pero si tú aún no eres un hijo de Dios, te invito a que pongas mucha atención durante la clase, porque ahí te vamos a explicar cómo puedes llegar a ser un hijo de Dios. ¿Qué les parece que volvamos a escuchar el canto para aprenderlo? Es muy corto, seguramente que lo van a aprender. Vamos a escucharlo. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, y así no pecar, y así no pecar, y así no pecar contra ti.
Estudiemos la Biblia. Niños, ahora vamos a estudiar el versículo del día de hoy. Recordando cómo brillan las estrellas en el cielo, vamos a repetir 2 veces el versículo y empezamos. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. De nuevo. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Ahora vamos a estudiarlo recordando cómo alumbra un farol en la calle. Y vamos a poner nuestras manos, nuestros brazos así como si fuéramos faroles en la calle. Y lo vamos a repetir solamente una vez. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Y por último, vamos a recordar cómo alumbran las lámparas en nuestra casa y vamos a repetir una vez más el versículo. Y ponemos nuestras manos juntas hacia arriba de nuestra cabeza y empezamos. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Espero que lo hayan aprendido y si no lo podemos repasar con los movimientos que ya vimos. La palabra de Dios es como luz. Cuando tú andas en la palabra de Dios, es decir, que obedeces lo que Dios dice, la luz de su palabra ilumina tu camino. Sin embargo, cuando tú no obedeces o te alejas de lo que dice la palabra de Dios, entonces hay oscuridad en tu vida. Felipe, cuando decidió obedecer la voz de Dios, que le habló por medio de su ángel cuando él estaba en Samaria, él decidió andar en luz, obedeció la voz de Dios. Por eso cuando él estaba allí, no se puso a pensar, ¿será mejor que yo me quede en Samaria predicando? ¿Qué voy a ir a hacer allá al desierto? No, él decidió obedecer de inmediato la voz de Dios. Mientras él estaba en Samaria, una persona importante había hecho un largo viaje hasta Jerusalén. Había ido al templo de Dios a adorar. Él era una persona que venía de un país lejano. Ese lugar se llamaba Etiopía, en el continente africano. Había viajado 1600 kilómetros aproximadamente. Él era una persona importante porque él trabajaba para la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todo el dinero de ese reino. Él había ido al templo en Jerusalén porque él quería adorar. Sin embargo, había oscuridad en su vida. Él no podía adorar a Dios porque no conocía a Dios. Así es que si escuchaba la palabra de Dios, tampoco podía obedecerla. Quizá lo mismo te pasa a ti. Tú piensas que puedes obedecer la palabra de Dios, pero no puedes. Es porque hay oscuridad en tu vida a causa del pecado. El pecado son las cosas que piensas, que dices o que haces que no le agradan a Dios. Por ejemplo, cuando oyes a tus papás que te dan una orden, alguna instrucción y tú dices, no quiero. O te peleas con tus amiguitos o con tus hermanos y tú sabes que eso está mal. La Biblia dice en su palabra que está escrito que no hay ni uno bueno. Así es que tú, yo y todas las personas hemos hecho pecado, cosas que no le agradan a Dios, y eso trae oscuridad a nuestra vida. Por eso, aunque queramos por el pecado, no podemos agradar a Dios, porque estamos en oscuridad, lejos de Dios, así como este hombre
etíope que había llegado a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios, pero no le conocía. Allí en Jerusalén, cuando llegó al templo, me imagino que él se encontró con que muchas personas llevaban ofrendas hacia el templo. También quizá vio a los sacerdotes ofrecer a los animales en sacrificio, o él tal vez vio a personas que hacían largas oraciones alrededor del templo. Esta persona vivía en oscuridad. Él, aunque estaba allí en el templo, no podía entender, no podía obedecer la palabra de Dios. Muchas personas, aún allí en Jerusalén, no creían en el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el que había dado su vida para perdón de pecados de todos los que creen en Él. Así es que este hombre tuvo que regresar a Etiopía, la tierra desde donde él había viajado. Y así es que él emprendió este viaje de regreso, un viaje largo. Él iba en su carro, en su carruaje. Seguramente llevaba sirvientes, era una persona que tenía mucho dinero. Y así es que él se dirigió nuevamente en ese camino hacia su país de vuelta. Me imagino que se sentía triste porque no podía conocer al verdadero Dios. Él vivía en oscuridad. El mismo día en que este hombre se dirigía hacia Etiopía, era el día en que Felipe iba caminando en ese camino que lleva de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Me imagino que Felipe alcanzó a ver, se asomó, así, ¿verdad? Porque le estaba pegando la luz ahí del desierto, que debe ser muy caliente el lugar, porque no hay árboles. Y vio que iba un carro adelante de él. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios le habló y le dijo: acércate a ese carro? Felipe no lo sabía, pero Dios tenía este encuentro especial de Felipe con el hombre etíope. Me imagino entonces que Felipe se apresuró, corrió, alcanzó el carro y iba este hombre importante de Etiopía leyendo la palabra de Dios. Dice la Biblia que él leía las escrituras y Felipe estaba escuchando, y la Biblia nos dice que él iba leyendo un fragmento de las escrituras del profeta Isaías. Y así es que Felipe estaba allí con un propósito especial. Dios ya lo sabía desde antes, porque Dios amaba al etíope. Dios había preparado este encuentro, ese día y esa hora, y por eso había enviado a Felipe hasta ese lugar. Dios amaba al etíope tanto como te ama a ti. La palabra de Dios dice aquí: de tal manera amó Dios al mundo. Esto quiere decir que el amor de Dios para ti y para cada persona en el mundo es muy especial. Es tan grande que no se puede medir. Es un amor que alcanza para todas las personas. De esa manera ama a Dios. Dios conoce tu nombre, sabe dónde vives, cómo eres, porque Él te creó, Él te hizo. Y hoy estás escuchando su palabra porque Él te ama. Eres muy especial para Dios. Por eso también vemos que Dios amaba al etíope, porque tenía este encuentro especial con Felipe. Así es que Felipe se acercó al carro, escuchó que el etíope iba leyendo las escrituras, y el etíope se acerca y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y entonces la Biblia nos dice que el etíope contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Así es, la oscuridad de su pecado hacía que él no pudiera entender la palabra de Dios. La luz de Dios no le alumbraba a él. Así es que Felipe estaba listo para compartirle no solamente más escritura, sino explicarle claramente lo que significaba. Y quería decirle que esta palabra apuntaba hacia Jesús, que esta escritura señalaba al Señor Jesús. La Biblia dice aquí que el pasaje que leía decía: como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Seguramente Felipe comenzó a explicarle que este pasaje se refería al Señor Jesús, que incluso en el Nuevo Testamento se refieren al Señor Jesús como el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice la Escritura. Así es que el etíope escuchó atentamente de que por causa de su pecado, por causa de la oscuridad que trae el pecado, él necesitaba un Salvador. Alguien que trajera luz a su vida. Y que no necesitaba hacer largos viajes o hacer muchas cosas con todo su dinero, que podían comprar su limpieza, ¿verdad? O que trajeran luz a esa oscuridad del pecado. No, nada podía quitarlo. Solamente bastaba creer en todo lo que el Señor Jesús había hecho por él. El Señor Jesús, como un cordero, se quedó mudo. Él no dijo nada cuando lo estaban maltratando, cuando le estaban dando latigazos, cuando le colocaron una corona de espinas, cuando le estaban poniendo clavos en las manos y en los pies para colgarlo en una cruz. El Señor Jesús allí dio su vida y tomó el castigo de sus pecados. Poco a poco, Felipe empezó a explicar el evangelio al etíope. Y el etíope seguramente estaba escuchando claramente. La luz de la palabra de Dios estaba llegando a su vida. El etíope escuchaba atentamente todo lo que Felipe le decía. Y así duraron un tiempo mientras iban en el carro, en el camino. Y entonces la Biblia dice que Felipe anunció completamente el evangelio al etíope durante ese recorrido que hacían en el carro cuando el etíope iba hacia su país de vuelta. Qué importante fue este encuentro para el etíope. Si tú eres un hijo de Dios, Dios también te puede dar encuentros con amigos, con compañeros, con vecinos que quizá viven en la oscuridad de su pecado. Dios quiere que si tú eres un hijo de Él, tú hables a otros acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ustedes me serán testigos. Es decir, ustedes hablarán el evangelio del Señor Jesús a toda la tierra, a toda persona que ande en oscuridad. Dios puede ayudarte a mostrar el evangelio del Señor Jesús, a hablar a las personas de que lo único que necesitan hacer es creer con todo su corazón en que el Señor Jesús dio su vida para traer luz a la oscuridad de su pecado. Que ya no estén lejos de Dios, sino que estén cerca, poniendo toda su confianza en lo que Jesús, el Salvador, hizo para perdonar sus pecados. Este trabajo tan especial estaba haciendo Felipe con el etíope. Iban en el carro, en el camino, y dice la palabra de Dios que llegaron a un lugar donde el etíope vio agua. Y entonces él dijo, aquí hay agua. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora el etíope ya no estaba en oscuridad. La luz del Señor Jesús alumbraba su vida. Él había puesto toda su confianza en el Señor Jesús. Creía que Él era el Hijo de Dios, el que había venido a quitar la oscuridad de su vida. En ese momento dice que mandaron a parar el carro y los dos descendieron hacia donde había agua. Y Felipe bautizó al etíope. Él estaba ahora dando testimonio de que Jesús era su Salvador, que creía que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora el etíope podía
entender la palabra de Dios y andar en luz. Ahora él podía obedecer a Dios. Y me imagino que él estaba tan feliz porque regresaba a su país, pero ahora lo hacía entendiendo la Escritura. Y Dios alumbraba su vida. La palabra de Dios nos dice que en ese instante, cuando estaban allí, Dios llevó a Felipe a otro lugar. El etíope ya no lo volvió a ver, pero me imagino que regresó gozoso hacia su país. Ahora él estaba tranquilo, que Dios alumbraba su vida. Hoy también tú puedes pensar que la oscuridad del pecado en tu vida está allí. Y puedes llegar a creer que necesitas a Dios. Hemos visto que efectivamente necesitas solamente creer. Es lo que necesitas hacer, creer en lo que el Señor Jesús hizo por ti. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es, creer es confiar con todo tu corazón y que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a dar su vida por ti, que Él murió y Él resucitó para perdón del castigo de tus pecados. Y si tú pones toda tu confianza en Él, Él va a traer luz a tu vida. Yo te invito a que confíes en este mensaje. Tú allí donde estás puedes hacer una oración, hablar con Dios, creer de todo corazón y decirle que crees que el Señor Jesús es tu Salvador. ¿Quieres hacerlo para que Dios traiga luz a tu vida? Puedes hablar con tus propias palabras y yo voy a dirigir esta oración. Querido Dios, gracias porque el Señor Jesús vino a dar su vida. El Hijo de Dios vino a morir por mí en una cruz. Yo creo que Él, con su muerte y su resurrección, vino a pagar el castigo de mis pecados. Te pido, Señor, que tú me limpies, que traigas luz a mi vida. Te pido, Señor, que tú perdones mis pecados y me ayudes a confiar en el Señor Jesús con todo mi corazón. Amén. Cuando tú has puesto toda tu confianza en Dios, Él viene a ser el Salvador de tu pecado y también trae luz a tu vida. Este canto dice: creo yo en la Biblia porque es de Dios. La palabra creer significa confiar en la Biblia. ¿Y por qué hemos de confiar? Porque es la palabra de Dios. Y es que es tan importante poner nuestra confianza en lo correcto. Dios nunca miente y Él siempre cumple sus promesas. Nos dio la Biblia para que le conozcamos y toda ella es verdad. Por eso es tan importante leerla y creer todo lo que en ella está escrito.
Este canto también sigue diciendo, creo yo en Cristo, es el Hijo de Dios. Creer en el Señor Jesucristo es confiar en Él. Si yo digo que creo es porque confío, y si confío es porque creo. Como les iba diciendo, es tan importante poner nuestra confianza en lo correcto, y Jesús es lo mejor, ya que Él es Dios el Hijo. Aunque el Señor Jesús nunca hizo nada malo, dejó que lo apresaran y lo castigaran duramente, hasta que finalmente lo clavaron en una cruz. Y allí en la cruz, el Señor Jesús dio su vida, y su sangre fue derramada para que tus pecados y los míos fueran perdonados. Si tú nunca habías escuchado acerca de Dios, de la Biblia y de Cristo, es tan importante que hoy decidas poner tu confianza en Cristo, porque esto te servirá para el perdón de tus pecados, te dará vida eterna. Vida eterna significa una vida con Dios en el cielo. Durante la clase te explicaremos. Pero si tú ya has confiado en el Señor Jesús, es importante que creas en su palabra, la leas cada día y memorices pasajes donde hay promesas de Dios para ti. Gracias a Dios por su palabra. Toda ella es perfecta. ¿Recuerdas algunos de los nombres que se da a la palabra de Dios en el Salmo 119? La ley de Jehová, sus testimonios, sus mandamientos, estatutos, tu palabra, y la lista continúa. Te invito a escribir en una hoja con todos los diferentes nombres que se me da a mí en el Salmo 119. Me parece una excelente idea. ¿Qué les parece? Los animo a hacerlo. ¡Hasta la próxima! Su grande amor.